Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Sánchez y soy psicóloga y psicoterapeuta. Hoy estoy aquí con el profesor Pablo Canelones. Estoy bastante emocionada porque al profe yo lo conocí, imagínense, en pregrado, profe, cuando estaba haciendo el diplomado de Psicología de la Salud. Ahí nos conocimos. Estaba yo toda una pollita. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gusto de estar contigo. De verdad que tengo muy gratos recuerdos desde aquella época y he visto tu crecimiento exponencial. Ahora que está de moda esa palabra, exponencial. Me alegro mucho. A mí también me alegra. Yo sé que a más de uno le va a alegrar porque varias personas me escribieron y me dijeron que estaban contentos de que nos encontráramos el día de hoy. El profesor es egresado de la UCAP, ha hecho posgrado en psicología clínica, se ha formado en clínica psicodinámica, se ha formado en terapia cognitivo-conductual y humanista. Actualmente se encuentra ejerciendo la clínica privada, por si quieren contactar al profesor, es bastante bueno. Y él está ejerciendo las terapias llamadas basadas en evidencia, ¿no? Las terapias integrativas basadas en evidencia. También fue coordinador de la electiva de psiconeuroinmunología, de pregrado y posgrado, ¿no, profe? Pues, bueno, sí, Ajá. Y sí. fue responsable de esa electiva. Yo creo que además de todos los títulos que puede tener el profesor, es una excelente persona, porque una persona puede tener muchísimos títulos académicos, pero el principal título que debe tener un psicólogo es ser humano. Y eso es lo que es el profesor para mí. Yo de verdad estoy bastante contenta. Hoy vamos a hablar sobre un tema que además a los dos nos apasiona mucho, que es sobre esto que ha salido a flote desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, poco se habla. Es esta separación entre la psicología clínica, nuestra práctica clínica, y la investigación. Cuando hablamos de investigación pareciera que hablamos de algo rígido e inflexible y que solamente eso está abocado a un contexto controlado y que difícilmente esto se puede trasladar hacia la práctica clínica. Y básicamente hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a cuestionar un poco desde nuestro propio ejercer eh, el ámbito de nuestro ámbito profesional. Pero para empezar, profe, me gustaría que empezáramos hablando sobre esto, porque bueno, hay una confusión incluso entre nosotros, entre las personas que nos pueden estar viendo, entre las personas que buscan nuestro servicio. ¿Qué es ser psicoterapeuta? ¿Es lo mismo ser un psicoterapeuta, ser un psicólogo general o licenciado en psicología? Sí, eso es bien interesante porque a veces se confunde. Yo puedo ser un psicólogo y tengo las herramientas generales para hacer una comprensión de lo que es el comportamiento humano, de lo que son las manifestaciones del comportamiento humano, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual, las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Y tengo una visión general de los principios que rigen más o menos estas manifestaciones y lo puedo aplicar a diferentes áreas. Ese es el conocimiento amplio que puede tener un psicólogo y puede actuar a nivel de psicología, digamos, en las instituciones, en lo individual, etcétera. Sin embargo, para poder hacer psicoterapia ya es una parte de, o digamos, una subespecialización o una disciplina que va sobre una especialización que es la especialización de psicología clínica, en términos, digamos, ideales debería ser, ¿no? Es decir, yo soy psicólogo, luego tengo una formación en psicología clínica y dentro de la psicología clínica también una de las actividades que realiza un psicólogo clínico es la psicoterapia y necesita un entrenamiento especial, una formación especial en un área de la psicoterapia, de la óptica que quiera, pero necesita esa formación. Y fíjate, eso es bien interesante porque en términos de tiempo, y eso generalmente no lo sabe el público en general, muchas veces el psicólogo tiene una formación mínima de 5 años de duración. Luego, para ser psicólogo clínico, digamos, puede ser psicólogo que sale con una mención en psicología clínica o en psicología organizacional o en psicología de cualquier otro tipo, una mención, porque se hace en su formación énfasis a una de las áreas. Sin embargo,
para ser psicólogo clínico requiere una especialización, un posgrado que dura 3 años. Y ahí tiene 8 años de formación el psicólogo clínico, más por lo menos 3 años de formación en un área de la psicoterapia para poder ser psicoterapeuta. Entonces ya tenemos ahí 12 años mínimo de formación. Eso se hace un solo entrenamiento en una de las psicoterapias que puede, de las orientaciones psicoterapéuticas que puede haber. Es decir, un psicoterapeuta, un psicólogo psicoterapeuta se ha formado durante mínimo 12 años, que no es solamente la parte intelectual, sino también, como sabemos, la parte personal, porque durante ese proceso de formación tiene que pasar también por la terapia él mismo. Uno mismo debe ser tratado por un psicoterapeuta formado, y el que me está dando a mí puede ser que me está dando formación, o dentro de la escuela donde yo estoy haciendo formación, yo debo revisarme también. Y eso tiene que ver con muchos elementos que vamos a abordar, que tiene que ver con poder disminuir el sesgo que yo puedo tener a la hora de evaluar a cualquier persona, a cualquier situación, o poder evaluar yo también algunos contenidos, algunos marcos conceptuales. Yo debo pasar eso por un filtro, que es el filtro mío desde el punto de vista cognitivo, pero allí hay un sesgo de tipo emocional, un sesgo que yo voy siempre a tener, que es ese pensamiento mágico del que participamos todos, porque el pensamiento lógico es una metodología muy particular, muy especial. Claro, yo creo que, bueno, ser psicoterapeuta es un arte, pero a veces, a lo mejor lo que usted está comentando de estas formaciones y el número de años que podemos tener para ser psicoterapeuta, tal vez nos dirían que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. En términos reales, ¿no? Hablando de, no sé, en países como por ejemplo Venezuela, en donde las formaciones son bastante limitadas, porque pues de allá venimos todos, yo también, en donde lo que hay a la mano es un diplomado, lo que hay a la mano es un máster, ¿no? Porque confundimos, bueno, no sé, eso va a depender de los países en donde tú hagas el máster, por ejemplo. Conozco psicólogos que han hecho máster, pero los másters son a través de plataformas, ¿no? Por ejemplo, y no hay como una práctica clínica supervisada. Conozco, por ejemplo, como en mi caso, y escuchaba, yo inicialmente estaba bastante renuente a hacer la maestría en psicología porque yo decía, yo no me quiero dedicar solamente a la investigación. De hecho, no era mi primer foco. Yo quería hacer clínica. Y cuando revisé esta nueva modalidad, es una maestría profesionalizante, ¿no? que ofrece la UNAM, que básicamente es aprender teóricamente los contenidos terapéuticos, con el enfoque cognitivo-conductual en este caso, pero atender pacientes desde el día 1 que entras a la maestría. Claro. Entonces, por eso se llama maestría profesionalizante, supervisado, porque además no podíamos ver pacientes, eso es algo que se da en México, no puedes ver pacientes si no tienes lo que llamamos cédula profesional. Entonces, bueno, no deberías ver pacientes sin cédula profesional, supongo que en donde hay reglas siempre se puede romper, pero no puedes ejercer, digamos, si no tienes esa cédula. Y en la maestría, aun y cuando tienes cédula de licenciatura, eres coterapeuta de un terapeuta que ya tiene más tiempo avanzado que tú. Entonces, en mi caso, hay muchas formas de maestría, pero esa es la maestría que se puede optar también. También hay especialidades, hay formaciones, hay cursos, hay máster. A lo que quiero llegar es que a veces, en tiempos, hablando entre 3, 2, los 12 años para poder ser psicoterapeuta, incluso se puede ver reducido. Claro. Entonces, lo importante yo creo que además del tiempo que tenemos que dedicarle a estudiar de psicoterapia, que además no es estudiar y ahí dejarlo, porque como usted sabe las psicoterapias van avanzando, y ese es un punto que vamos a abordar ahorita, yo creo que hay que mantenernos actualizados, es importante, profe, yo creo que todo el que sea psicoterapeuta esté bajo supervisión clínica, así yo me haya formado en lo que sea.
¿Por Sí, qué? Porque siempre hay que tener un ojo que ha visto 800.000 casos más que yo y que probablemente no está viendo lo que yo estoy haciendo, más bien, está viendo de forma diferente lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso creo que es una parte importante, buscar asesorías de caso. La docencia es una parte importante para mantenernos actualizados. Y yo creo que hay muchas formas, pero lo importante de resaltar aquí es que el psicólogo, cuando sale de su ejercicio, perdón, de su carrera, de nuestra carrera, cuando salimos, no estamos, digamos, licenciados para dar psicoterapia. Y me podrían decir muchos ahorita y caerme a palo. ¿Por qué? Porque voy al otro punto. Hay otro punto que puede darle mucho valor a conozco una universidad y conozco a colegas excelentes que no tienen formación, digamos, no están certificados formalmente. ok. Pero podría yo decir, profe, no sé, que el ejercicio de esos terapeutas, aunque no estén certificados, está mucho más basado en la evidencia que terapeutas que están certificados con maestrías, especialidades, incluso doctorados. Y también ahí entramos entonces, ¿a dónde vamos, profe? Esa es la otra pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo hacemos entonces los psicólogos? Nos fundamentamos más en la experiencia como terapeutas, que eso es importante porque yo puedo formarme toda la vida en maestrías y doctorados y especialidades. Pero si no me enfrento a la realidad, si no veo a un paciente realmente, ¿cómo gano la experiencia? Y hay quienes me dirán, pero ¿cómo aplico yo eso que aprendo si no he visto ni siquiera el primer paciente? Entonces, ¿qué es primero, profe, el huevo o la gallina? Es verdad. Fíjate, yo creo que no tenemos la seguridad nunca cuando nosotros decimos, bueno, si pasamos por un proceso de formación y llegamos a rendir con lo que se supone, los hitos que se supone de cada uno de los niveles, eso no asegura que nosotros seamos buenos terapeutas con psicoterapeutas, Uh-huh. no asegura, o que nuestra forma de desempeño vaya a ser muy buena o de muy buena calidad, ¿no? eh, lo que asegura es que no sea, o sea, digamos, si puede asegurar algo, es que estamos como un poco más confiados, que aumenta la probabilidad de poder tener un desempeño, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como tú dices, es verdad, hay personas que lo que hacen es un proceso de formación que no necesariamente es de especialización, sino que se va directamente a un área para formarse en un área de la psicoterapia y tiene formación clínica, porque cuando se hace una formación seria en psicoterapia, los primeros módulos son módulos de clínica psicológica, luego, o psiquiátrica, ¿no? Entonces, Uh-huh. luego entonces tiene su formación dentro de lo que son todo el arsenal de herramientas terapéuticas, etcétera, su propia terapia y la supervisión de casos, que es muy importante. Y durante todo ese proceso está formándose y, digamos, generando herramientas internas, internalizándolas, viéndolas en sí mismo y superando todo lo que es ese sesgo para poder actuar, porque estamos de acuerdo. La psicoterapia no solamente que es un arsenal de tipo técnico, sino también es un arte, ¿verdad? Y Claro. el arte es un arte con normas, con leyes. Es decir, Picasso tenía unas leyes y tenía una técnica, y nadie puede decir que él no es un artista, pero tenía una técnica, y no todo el mundo es Picasso, ¿no? Cuando hace unos dibujos. Entonces es igualito. No se observa, cuando uno ve las cosas de él, sabe que es una genialidad, que es una cosa espectacular, que todo esto, y dice, ¿y cómo llegó a esto? Si pues empieza a desglosarlo, ve las normas, ve que hay ahí una cantidad de leyes que se están cumpliendo y que él las hace de una manera muy particular. Esa forma muy particular de hacerlo, de llevarlo a cabo, es el arte de la psicoterapia, pero Uh-huh. no lo define. Otra cosa importante que tú decías, y que buenísimo, es una observación, fíjate. Bueno, hemos visto todos,
personas que, hablábamos de todo este proceso de formación, personas que llegan a hacer un PhD en, digamos, psicología, por decir algo, y son formados en psicoterapia, etcétera, debe ser, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, esta persona está haciendo y su ejercicio no tiene sesgo y tal. No, se anuncian como, qué sé yo, no voy a decir, se anuncia como, vamos a suponer, como gritador, para no herir susceptibilidad. Entonces, gritador, porque hay una terapia de grito que se puede aprender en un fin de semana o en 5 días, o en un mes, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, este ciudadano tiró por la borda toda su formación para decir que eres gritador. Y entonces, ese gritador es lo que él hace. ¿Por qué? Porque ese gritador se vende, porque ese gritador tiene mercado, etcétera, etcétera, y la gente va y usa un cullero gritando, aunque no le resuelva nada. Después se siente mejor, por supuesto, porque dio una cantidad de gritos, pero más nada, hasta ahí llegó. Y entonces uno dice, con preocupación, y entonces dice, ¿cómo se explica esto? Bueno, se explica porque todos nosotros participamos de un mundo de subjetividad. Nosotros somos esencialmente subjetivos. Nosotros somos esencialmente mágicos en términos de asociación de ideas. Lo lógico es una metodología y esa metodología hay que aprenderla. No es consona, es un invento del hombre. Eso es un invento del hombre. Lo que naturalmente nosotros tenemos es la cuestión mágica. Por eso entonces esta ciudadana o este ciudadano o estos ciudadanos entonces, botan por la borda todo aquello y se identifican con una técnica, como que si la técnica definiera al psicoterapeuta, y la técnica no define al psicoterapeuta. ¿Bien? No lo define. No. Exactamente ahí me voy a detener porque es justo ahí donde iba a llegar. Para que, mire, usted puede saber todas las técnicas, y yo me puedo saber la activación conductual de A a Z, me puedo saber cuáles son las estrategias de ACT o de aceptación y compromiso, y bueno, las chucu, todas las terapias que usted quiera. Pero si usted no desarrolla habilidades clínicas, ese arte para aplicarlo, que justo ahí voy, no va a tener un efecto sobre el otro. Por eso, un psicoterapeuta no solo es un manojo de técnicas. No, somos más que técnicas. Las técnicas están ahí en los libros. Si usted quiere, haga el máster, si quiere, haga un diplomado, si quiere, haga lo que haga. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno es la habilidad clínica que se tiene que desarrollar. Por ejemplo, para usar metáforas en psicoterapia, eso es una formación. Las metáforas no en el debido contexto que lo conocemos cotidiano, tiene por qué tener un efecto sobre el otro. Para poder aplicar una metáfora en terapia, tenemos que conocer la historia del otro, tenemos que tener una habilidad para hacer un reflejo, tenemos que tener muchas habilidades. Esa es una. Y la otra creo que es tener la humildad de poder ir a preguntarle a un terapeuta que tenga muchísima más experiencia. Siempre hay alguien que sabe más que uno, siempre. Y si no, por lo menos tiene una mirada más fresca que nosotros y que nos puede aportar muchísimo más al caso. Creo que un psicoterapeuta que crea que se la sabe toda y que la estrategia que usa porque se siente cómodo o cómoda con esa estrategia, lo va a llevar a limitarse solo a esa estrategia, entonces difícilmente va a tener un efecto psicoterapéutico. Por ejemplo, yo no me baso en una sola estrategia. Yo no me caso con una estrategia, aun y cuando yo puedo conocer, yo me he formado principalmente, bueno, y usted sabe, profe, en terapias cognitivos conductuales, todos mis cursos, mis diplomados, maestrías, el doctorado ha sido en terapias cognitivo conductuales, y ahorita me estoy especializando en las terapias contextuales, ¿no? Soy especialista en activación conductual, pero es una de muchas. Y la activación es una de las muchas formas para abordar depresión. ¿En qué me baso yo como psicoterapeuta para elegir estas terapias en esas terapias basadas en evidencia? Yo me baso en las psicoterapias basadas en evidencia. Pero soy yo, Joana, es usted. Y son muchos otros que conozco.
pero hasta hace poco, por ejemplo, yo que tengo una formación académica y que me preocupo por aprender y usted de investigar, sabemos que existen las psicoterapias basadas en evidencia. No sé si nos podría hablar un poco acerca de las psicoterapias basadas en evidencia, que hace poco vi que hizo un live súper interesante. Sí, bueno, fíjate, para hablar de esto, que yo estaba diciendo lo de el sesgo y lo que es el pensamiento mágico, nosotros cuando hacemos psicoterapia o hacemos psicología, digamos que tenemos podemos tener la idea de las películas, de la televisión, etcétera, y lo que se maneja en términos generales es la idea como que el psicólogo sabe lo que tiene que decirle a las personas, justo como tú decías, ¿no? Sabe qué decirle a las personas, tiene una cantidad de consejos, un saco de consejos para darle a todo el mundo y a cada quien le va repartiendo sus consejos que le va tocando, o tiene una cantidad de frases espectaculares para decirlas y tal. Y esa es más o menos la idea que se tiene del psicólogo, ¿no? Y entonces, y eso realmente no es así. Y dice, ay caramba, este señor es un sabio, el psicólogo es un sabio, pues, ¿verdad? Y entonces, y el otro también, y entonces como una especie de iluminado. Eso no es realmente así. La formación da como para que uno pueda ir sabiendo cómo utilizar las técnicas, etc. Y sobre todo basado en lo que es la investigación para evitar el sesgo personal, porque uno no es quien para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer con su vida. Cada quien tiene que hacer con su vida lo que más le plazca hacer con su vida, dentro de lo que es, ¿verdad?, bueno para ella y para el entorno, para la sociedad. Entonces uno no es quien para poder violentar esa situación. Por eso el respeto es una base fundamental para eso. ¿Y qué es el respeto? Es que yo no puedo influir en el otro en base a mi opinión, porque la opinión simplemente es algo absolutamente individual. ¿Por qué nos fundamentamos en la ciencia? Porque la ciencia es un hecho colectivo, no es un hecho individual. La ciencia es un hecho de comunidad científica, porque yo puedo tener una idea de lo que es la vida y la idea es lo que es mi vida, no es lo que es la vida de los demás. Entonces, lo que es la vida de los demás lo conoce una comunidad, porque yo entonces contrasto con la realidad. ¿Y qué es la realidad? La gente que mi entorno, y en el caso de algo profesional, es la comunidad científica de esa profesión. Entonces, ¿cómo vamos nosotros orientándonos? Nos orientamos con un hecho que es un hecho realmente colectivo, la ciencia. ¿Qué es de dónde vienen las evidencias que nosotros podemos utilizar y por qué vamos hacia las evidencias? Primero, para ir en contra de lo que es la idea que yo lo sé todo y tengo que decirle a la gente lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer. No voy a ejercer la violencia y voy a desmerecer lo que él pueda hacer. Entonces, voy a referirme a un marco externo a mí que me va a dar un contraste con la realidad, y eso es lo que yo voy a aplicar a través de mi instrumento o del instrumento que soy yo, ¿verdad? Que es mi psique, y es lo que yo voy a dar como intercambio a la persona que me consulta. Claro. Pero la comunidad científica se nutre como en jerarquía, ¿no? Vamos generando en nuestro contexto vamos acumulando datos, hechos, observaciones, etcétera, y eso se va convirtiendo en un protocolo de investigación. Esos protocolos de investigación yo los publico y los publicas tú y lo publica el otro y lo publica los otros y así, y se va haciendo un cúmulo de investigaciones en un área específica, y eso que se va haciendo en un área específica después hay un grupo que hacen revisiones de eso que se va dando como hechos que parece que se repiten y que se van repitiendo de igual manera cuando yo hago las mismas cosas, y después esa gente que hace revisiones, después entonces hay comités especialistas en el área que entonces se reúnen y van entonces a ver todas esas revisiones de lo que se ha hecho en el área y van a decir, caramba, aquí hay cosas que son ciertas y que se siguen repitiendo y que ya no tienen ni siquiera tiene sentido que sigamos investigando y perdiendo dinero en eso, porque ya tenemos, esto es una realidad que es indudable, esto se da así en estas condiciones y en estas condiciones, y ya
Eso es una evidencia que tenemos científica cuando ya está plasmado de esa manera. Entonces vamos nosotros orientando nuestro esfuerzo de investigación hacia otras áreas y así. Eso permite que yo vaya teniendo acumulando mucha evidencia, mucho conocimiento que está contrastado, que es de una comunidad y que no parte de una iluminación. ¿Qué pasa con pensamiento, digamos, sesgado, pseudociencias y todo esto? Que siempre es de una sola persona individual. Es una persona que se le ocurrió algo y lo dijo y lo hace. Y mira, ¿y por qué tú haces eso o lo otro? No, porque eso lo hizo el maestro fulano o el maestro mengano o fulanito de tal, que él se puso a pensar y concluyó que eso era así. Eso es un hecho individual, totalmente sesgado. Eso no es científico, porque la ciencia, ningún científico se pone en un cuarto oscuro, encerrado y tal, a investigar. La investigación es un hecho colectivo, público, notorio. ¿Y por qué es público? Porque hay que publicarlo, porque yo tengo un invento para curar no sé qué cosa, pero no se lo he dicho a nadie, yo solamente se lo digo a mis pacientes que vienen por aquí. Bueno, usted no está actuando de forma científica, porque a lo mejor está absolutamente equivocado, ¿no? Porque no lo está contrastando, porque la ciencia es eso, es someterlo al contraste con otras publicaciones, someterlo a la comunidad, someterlo a la crítica, someterlo a la verificación que tenemos que hacer, a la replicación que tenemos que hacer. Entonces, de ahí surge lo que es que nuestro trabajo debería, o digamos, idealmente, es deseable que pudiera estar fundamentado en hechos, digamos, irrefutables, o por lo menos que estén medianamente aceptados por el colectivo de investigación, ¿bien? Con protocolos publicados que sean, a lo mejor todavía está en proceso de verificación, que no sé, no importa, porque la ciencia es dinámica y vamos nosotros cambiando y aportando. Pero lo que no podemos hacer es que sea producto de algo que se le ocurrió a alguien y entonces porque ellos lo creen, lo vuelvo ya a repetir como un loro en forma, digamos, irreflexiva absolutamente. Por ejemplo, ahí, ¿sabe que me surgieron muchas ideas mientras usted hablaba, porque es bastante interesante lo que dice? Fíjese que psicólogos clínicos que pueden estar en nuestro alrededor, que no han investigado, ¿no? Y de ahí parte yo creo que la separación, o más bien como, no es la separación, porque tampoco es que algunos o no todos ven a la investigación como algo rígido, sino como algo que hay que tenerle respeto, ¿no? Como si fuera la hermana mayor. Pero algunos confunden a la investigación como alguien rígido, como alguien que que no son las condiciones reales en que yo me voy a encontrar en la práctica clínica. Entonces hay como la percepción que yo tenga como psicólogo acerca de la investigación también es una limitación. Pero también creo que una de las dificultades que tenemos para basarnos mucho en nosotros, en las prácticas basadas en la evidencia, es la dificultad que hay en la transferencia de esta investigación. ¿A qué me refiero? Bueno, como usted decía, hay por jerarquía. Yo investigo, lo investigamos varios, esto se convierte en muchas evidencias, luego vienen las revisiones sistemáticas, luego de allí hay un comité que dice, bueno, esto sucede, estos son los criterios, en este caso pues está la Asociación Americana de Psicología, están las guías NICE, ¿no? Que nos dicen cuáles son las recomendaciones para diagnóstico para poblaciones vulnerables, porque si hay algo cierto en psicoterapia y en la vida, yo creo es que no todo funciona para todo. Ajá. Y aquí me voy a detener en algo que a mi parecer yo creo que trabajar un constructo como es la autoestima no tiene absolutamente nada de malo. Pero cuando creemos que la baja autoestima es la culpable y la causa de muchos efectos, como por ejemplo problemas en la pareja, problemas en el trabajo, o sea, la autoestima es la mala de la película. Entonces tendríamos que hacer la terapia de la autoestima, ¿no? Porque decimos que si esa es la causa de todo lo que está ocurriendo en esa persona, estamos generalizando.
Entonces, cuando yo busco estas prácticas basadas en la evidencia sobre el motivo de consulta que puede traer una persona, no sé, digamos, a veces son diagnósticos, claro, a veces son cotidianidades de la vida, conflictos que traigo, no necesariamente tienen que ser un diagnóstico, ¿no? Pues, puedo tener un conflicto con una pareja y no tengo un diagnóstico, puedo tener un diagnóstico fácilmente identificado y ya diagnosticado por algún profesional, pero a lo que voy es que si comenzamos a generalizar estos constructos, ¿no? Basados en nuestro sentido común, como usted dice, de eso que a mí se me ocurrió, sentido común es el menor de los sentidos, que dice. Pero el sentido común puede hacer mucho daño, ¿no? Pero ahora bien, hay psicólogos, profe, que no usan las prácticas basadas en la evidencia, no porque crean que funciona o no, no, es la investigación, no, esa es con ratas o qué sé yo, no, porque esa es otra, sino por desconocimiento, Claro. sino porque, ¿en dónde está la investigación? Hay bases de datos de investigación que para poder bajar un artículo tenemos que pagar $25, Claro. por ejemplo. Claro. Entonces a nosotros como profesionales nos toca diseminar las prácticas basadas en la evidencia, que es justamente lo que usted está haciendo, y creo que eso es un gran trabajo, porque es que el acceso como psicólogos a las prácticas justamente basadas en la evidencia es muy limitada. Tenemos a la Asociación Americana de Psicología y tenemos las guías NICE, entre otras, que nos dicen, bueno, por ejemplo, en la APA, en la división 12 podemos encontrar por diagnósticos. Tenemos el principal diagnóstico de discapacidad que podemos tener, que es depresión, por ejemplo, entre muchos. Y entonces en la depresión te va a salir, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, terapia de activación conductual, pero hay muchas otras. Entonces, nosotros como psicoterapeuta tenemos opciones. No, es que no me siento como que capaz de aplicar esta. Bueno, pero hay opciones. Pero tu práctica sigue basada en la evidencia. Cuando pareciera que esta frase es muy pomposa y pompuda, pero es algo que respeta nuestra profesión. Es algo que respalda que la psicología sea ciencia y no sea sentido común. Porque yo también tengo sentido común. Y, por ejemplo, a mí un amigo me puede llegar, mira, yo tuve un problema con mi pareja y es que resulta que siempre me termina buscando, ¿no? Mi novia siempre me termina buscando. Entonces yo, como toda una doña del sentido común, dice, dame tu opinión de la psicología. No, pero es que la psicología no emite opiniones a diestra y siniestra. Esto se da en un contexto, se da con una historia de vida que tú puedas tener, se da con todo un manojo de cosas, y la psicoterapia no es en la esquina de mi casa o a través de una frase motivacional, ¿no? Claro. Yo creo que la práctica clínica o el practicante y el científico, la investigación, tenemos que virar o mirar hacia ambos lados. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que flexibilizar el hecho de que, bueno, la investigación tiene un método, tiene una forma, y estos son los resultados. Y muchas veces están manualizados. Pero eso no quiere decir que yo como psicoterapeuta, con todas las habilidades que tengo, con las que incluso hay formaciones para desarrollar habilidades clínicas, que eso es algo muy importante que se han destacado las de tercera generación, porque se preocupa por el desarrollo de las habilidades clínicas que son más allá que el manejo de técnicas. Y si ya yo tengo estas habilidades, sé estas técnicas, yo puedo tener la capacidad de adaptar y flexibilizar esta intervención para que el clínico se pueda sentir cómodo respecto a su caso. ¿No? Yo creo que las condiciones de investigación y las condiciones en la práctica clínica muchas veces, si no es que todas las veces, no son iguales. Entonces ahí nos encontramos en un dilema, profe. ¿Usted qué cree? Ahí respondemos sí. a la investigación sí. y a la, no sé, porque sabes que hay mucha burocracia en todos lados. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que esas son las no sé, por no decir nadie, pero son grandes farmacéuticas
que están detrás de los intereses diagnósticos y de etiqueta, porque cada vez, leí hace poco que hasta en el nuevo DSM van a haber 541 trastornos. Y respecto al DSM-4 era muchísimo menor. Entonces, somos cada vez más etiquetados para responder a esto y pareciera que entonces la investigación mira hacia ese lado y las necesidades humanas no están respondidas, siguen sin ser respondidas. Entonces, pero yo creo, defendiendo a mi hermana mayor investigación, es que esas etiquetas y esas formas sí, de encuadrar un manual no tiene nada que ver con la investigación. Una cosa es lo que haga el hombre por sus intereses, puede ser o no, no estoy aceptando que sea así, pero la investigación no es la responsable de que se etiquete a las personas. Es correcto. Fíjate, eso es muy hermoso porque hay que hablar dentro de la investigación, lo humanizada que es la investigación, porque se tiene una idea de la investigación en un laboratorio con una cantidad de tubos de ensayos y de cosas y aparatos y qué sé yo, que sí es así, pero no es, digamos, es parte de eso de la técnica, pero el interés científico, el interés por investigar la verdad, por saber, buscar la verdad, es un fin humano, absolutamente humano, y sobre todo cuando va dirigido a las ciencias humanas, pues la psicología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene, si nosotros vemos, de dónde viene la clínica? La clínica viene de una palabra muy hermosa, que es clinos. Clinos quiere decir inclinarse. Inclinarse para poder escuchar a la persona, para poder colocar el oído, como antes se ponía antes del estetoscopio, el oído en el pecho para poder ver cómo está el corazón de esa persona, cómo está palpitando, cómo está respirando la persona. Entonces, nosotros en psicología clínica lo que hacemos también es con nuestros elementos psicológicos inclinarnos humildemente para ver qué es lo que le está pasando a la persona. Y decimos, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando contigo? Pero no es un cuento que va a caer en el oído y entonces yo no voy a saber qué hacer con eso, ¿verdad? No, él me lo va a contar y yo voy a saber qué es lo que le está pasando, ¿bien? Y voy a saber qué cosas podemos nosotros ofrecerle para que él pueda sentirse mejor, que es la primera parte del alivio, y luego cómo puede él apropiarse de esa situación, comprenderla y poder actuar en consecuencia con eso que él me está contando. En consecuencia, lo primero que uno tiene que establecer es una comprensión, vamos a decir. El diagnóstico es una comprensión, es decir, el diagnóstico va más allá de la etiqueta, como tú dices, es decir, hay una cantidad de etiquetas enormes. Bueno, eso nos ayuda en términos de saber qué es lo que estamos haciendo y nos ayuda en términos de investigación también, porque, claro, mientras nosotros estamos haciendo una investigación aplicada, es difícil que vayamos como muy rápido. Entonces, nos ayuda un poco categorizar, ¿bien? No para quedarnos con la categoría, ojo, porque entonces dice, no, todas las personas que tengan un trastorno adaptativo de X tipo son iguales. No, no, nadie ha dicho eso. Entonces, se ha dicho que la persona tiene un trastorno, ¿verdad? No es que la persona es trastornada, no. Una persona que tiene un trastorno de tal tipo porque tiene estas características. Y esas características son compatibles con eso que está descrito. Es como si yo le hiciera un examen de sangre a alguien y no le saco toda la sangre para saber, voy a examinar porque yo soy holista, yo tengo que sacarle toda la sangre porque yo soy integrador, y entonces saco toda la sangre. Bueno, maté. Entonces, no, yo le saco una muestra de sangre, pero sabemos que esa muestra de sangre va a ser representativa de lo que le está pasando a él. Lo etiqueté porque entonces eso no tiene ningún valor, porque él es más que esa muestra de sangre. Por supuesto que es más que esa muestra de sangre, nadie lo está negando. Lo que pasa es que esa etiqueta me sirve a mí para poder yo tener una idea, comprender
qué es lo que le está pasando a esa persona. Si yo no comprendo qué es lo que está pasando con esa persona y esa persona tampoco comprende qué es lo que le está pasando, los dos estamos perdidos en un cuarto oscuro. ¿Bien? Entonces somos terapeuta y paciente, o cliente, o consultante, o como lo queramos llamar, estamos en un cuarto oscuro perdidos, dándonos golpes con las paredes y con los muebles que consigamos y no podemos ayudar. Es imposible poder ayudar. Entonces, lo primero es el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico nos dice qué es lo que está ocurriendo en términos clínicos con esa persona y nos guía sobre algunas cosas a seguir, a hacer, porque nuestros pares han investigado y tenemos una serie de evidencias sobre eso, que las tomamos para poder entonces nosotros decir, bueno, vamos a hacer tal cosa y cual otra, pero no lo vamos a hacer, claro. Diga hola, protocolo, diga buenos días, entonces, buenos días, ¿cómo está usted? Y después le dice, le da la mano, entonces le da la mano, pero como hay COVID, le da el codo. Entonces, no, porque es una rigidez muy grande. Y eso es la acción de evidencias basado en la técnica y reducido a la técnica. Claro, claro. Entiendo perfectamente cuál es su idea y es justamente es el mejor ejemplo de, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos. Esta es la investigación, ¿no? Esto es lo que está así, negro, cuadrado, como usted dice, paso 1, paso 2, manualizado. Y este es el contexto clínico. La transferencia de aquí a aquí está mediada por las habilidades terapéuticas, está mediada por la capacidad que tiene el terapeuta, incluso no de solo usar de usar 5, 6, 7, 8, porque hay intervenciones que se pueden integrar. Claro, por eso tenemos que conocer las intervenciones, porque yo no puedo mezclar, no quiero nombrar en ninguna intervención, pero no puedo mezclar el agua con el aceite, ¿no? Intervenciones que se contrapongan, intervenciones como por ejemplo, no sé, una que trabaje el pensamiento principalmente como la causa de la modificación de la conducta, y otra que yo diga, no es necesario que yo modifique el pensamiento porque yo me voy a enfocar en la conducta, ¿no? Ahora, si yo quiero elegir de esta intervención que prepondera lo cognitivo a lo conductual, pero que sí quiere tener un efecto sobre lo conductual, bueno, yo puedo elegir algunos elementos de ahí, pero mi foco como psicoterapeuta va a ser el cambio conductual. Y aquí me voy a meter en algo, profe, porque hay una confusión, y fue mi confusión cuando yo empecé en toda mi profesión. Cuando estudiante tú te crees todos los cuentos. Ese es un tema, porque entonces no nos enseñan a cuestionar. Y el que cuestiona va en contra, y el que va en contra lo odian. Y eso se ve en muchas áreas. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados? A recibir y a decir, si es real. Entonces estamos, la terapia guachuchú. Mira, yo te ofrezco la guachuchú. La guachuchú sirve. Esta por ahí me voy. Tienes razón, la guachuchú sirve. Y así vamos, ¿no? Pero no tenemos capacidad de cuestionar las intervenciones. Por ejemplo, yo estudio la activación conductual y reconozco cuáles son sus limitaciones. Yo he pasado por la terapia cognitivo-conductual y reconozco cuáles son sus limitaciones. Y he aprendido de Gestalt y también reconozco que hay muchas limitaciones. Entonces, primero es conocerlo, segundo, tener la capacidad de cuestionarlo y saber si eso que yo voy a usar está basado en la evidencia o no. Hay que saber como psicoterapeuta qué podemos elegir, porque es que aún y cuando a lo mejor algunos que se inclinan hacia algunos tipos de enfoque me dirán en este momento. El enfoque en una persona tiene que ser emocional, porque la emoción y chaca. No, el enfoque tiene que ser el cognitivo, porque el cognitivo, si no modifica el pensamiento, no se modifica la conducta. Y el otro me va a decir, no, lo importante es el contexto. ¿Por qué? Porque entonces la interacción entre la persona no está total, que para poder discernir como psicoterapeuta, lo principal que creo que tenemos que saber es la historia del otro. Es saber qué es lo que más se ve. O sea, que se ve, es una persona más racional, es una persona más emocional, es una persona que su comportamiento le está causando demasiados conflictos.
¿Qué es lo que voy a hacer primero? No es llegar yo como psicoterapeuta con mi bandera. Yo tengo una bandera aquí de activación conductual. Yo tengo una bandera de cognitivo-conductual o de TREC. Yo tengo una bandera de psicoanalista. Yo tengo una bandera de gestáltico. Y así voy a intervenir porque yo soy así, punto. No, porque ahí ya estamos en el error. Entonces, creo que usted habla un poco de respeto, y respetar la vida del otro implica saber qué es lo que a él le puede funcionar basado en la evidencia. Entonces, Claro. yo creo que el término basado en la evidencia no tiene que espantar a nadie, solamente nos tenemos que ir un poco a las guías, formarnos, sí nos lleva a formarnos, porque es muy fácil intervenir con alguien con sentido común, profe. Es Sí, muy fácil tener a alguien que no sabe de psicología en nuestras redes, en nuestro consultorio, porque además el peligro es que el otro se va a creer lo que le vamos a decir. sí. Y si hay una frase, no sé, me voy a inventar una frase bonita. La verdad es que yo soy mala para redactar frases bonitas, lo reconozco. Pero, por ejemplo, si tú miras hacia adentro, vas a lograr un cambio en el exterior. No sé si sonó bonito, pero algo así. Entonces el Sí. otro se va a creer, mirar hacia adentro. Bueno, ¿y cómo se traduce ese mirar hacia adentro en una intervención basada en la evidencia, profe? Porque puede existir una intervención basada en la evidencia mirando hacia adentro. Y mirar hacia adentro es una forma bonita de yo hablar de que hay una psicoterapia que para que pueda haber un cambio en el otro, en el exterior, en tus relaciones, tiene que haber una revisión propia de tus pensamientos, de tus emociones, de tus formas de actuar. Y eso se traduce en una terapia basada en evidencia. Yo no estoy en contra de las frases bonitas, lo que estoy es intentando transferir el mensaje de que el sentido común no es psicoterapia. No. Y de que por más que una intervención o una frase pueda sonar muy bonita, puede tener el efecto contrario de lo que queremos. Entonces a mí me gustaría cerrar preguntándole algo mágico que yo he estado pensando todos estos días, en cómo usted combina la investigación o las prácticas basadas en la evidencia en su práctica clínica. ¿Cuál ha sido toda su experiencia? Y aquí sí puede darle como quiera. Bueno, yo desde el año, desde el siglo pasado, ¿ves? Entonces, tengo, tengo un seguimiento que dice del siglo pasado para este siglo, entonces tengo la idea de 2 siglos, Imagínense, ya mejor ni decimos, ¿verdad, profe? la idea de 2 siglos. Claro, mis inicios eran inicios como todos. Cuando yo me gradué, yo tenía un destornillador y todo lo que pasaba por el frente mío eran tornillos, más nada, porque yo lo que tenía era un destornillador. Y eso no es mío, eso lo leí en alguna oportunidad como un ejemplo, ¿no? Y es verdad, cuando uno solamente tiene como instrumento un destornillador, todo lo va a ver como un tornillo, porque no va a ver otras cosas. Además, no le va a llamar la atención otras cosas. Si nosotros nos abrimos a las posibilidades que tenemos inmensa cantidad de técnicas dentro de la psicología, pero cantidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y que me pasó a mí, indagar, buscar, formarme, porque alguien debe decirme a mí, y sobre todo buscando por la técnica, por la vía de la técnica, que es lo que a uno le inquieta, porque a uno al inicio le parece que la técnica es lo que va a resolver todo el problema, ¿no? Y Ajá. entonces uno dice, es que no nos enseñan técnicas en la universidad, y es verdad, venimos escasos de técnicas, venimos con una concepción muy grande de las cosas teóricas y que es espectacular y es buenísimo y es necesario, porque es lo que me va a permitir a mí hacer realmente la selección de las técnicas adecuadas para eso que yo tengo desde el punto de vista conceptual, para hacer como el filtraje de esa realidad. Entonces, ¿cómo hago yo para entonces ir aproximándome a diferentes posibilidades de técnicas que hay para poder ayudar al otro a resolver las situaciones? Uh-huh. No hay respuesta. Inicialmente era el sentido común y había que salir del sentido común, porque cuando yo salí de mi formación como psicólogo, por supuesto que aplicaba el sentido común. O sea, estaba aterrado cuando estaba haciendo el posgrado. El primer año estaba aterrado. Lo que hacía era el sentido común. Y me daba cuenta que eso no funcionaba y era lo que mis supervisores todos
me señalaban, etcétera, y así me fui nutriendo. Es decir, todos pasamos por ese proceso, que es ese proceso donde tenemos que ir buscando, buscando en el arsenal psicológico que existe, que es real, que nosotros podemos verlo en las guías, que podemos nosotros verlo en la Asociación Americana de Psicología. Tenemos una cantidad de herramientas para nosotros nutrirnos. En las guías dice que tenemos en los colegios profesionales, en la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, hay guías para diferentes dificultades que podamos tener, situaciones clínicas. En el Colegio de Psicólogos, Oficial de Psicólogos de Madrid, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de guías y que nosotros podemos completar con información en las bases de datos donde aparecen las revistas indexadas. Entonces, nosotros tenemos acceso a esas revistas que hay que pagar, muchas de ellas hay que pagarlas, algunas están libres. Entonces, podemos ver el artículo completo libre. Si a nosotros nos interesa una en especial, incluso tenemos la posibilidad de pedírsela al autor. Nosotros, yo he tenido esta experiencia que cuesta $30, cuesta $20. Caramba, yo no voy a poder comprar eso. Le escribo al autor, mire, yo estoy haciendo un arqueo de información en tal, y necesito y se la mandan. Le mandan la separata. Me lo van a dar a la revista, pero le mandan el artículo. Pero con muchísimo agrado. O sea, mi experiencia ha sido en ese sentido, y nadie me va a conocer en todo el mundo, obvio. Es porque simplemente yo toqué la puerta. Y cualquiera que toque la puerta, le abren y además lo mandan. La secretaria o la máquina o quién sé yo quién la manda, ¿no? Con un formato, con mucho gusto le envío la publicación y tal. Entonces, si hay posibilidades. Entonces, lo fácil realmente no es lo real, lo más efectivo. Claro. Entonces, cuando nosotros nos ofrecen una cantidad de técnicas, entre comillas, que son del sentido común, ¿bien? Eso no es psicología, es sentido común. Si usted tiene la posibilidad de formarse en 5 días en una técnica cualquiera, ¿verdad? Que tiene que ver con una persona que inventó algo, lo que sea, y no tiene ningún respaldo de publicaciones y tal, eso es sentido común. Entonces, lo que va a nutrir es más su propio sentido común. No, claro. Lo que hay que buscar es en las fuentes de investigaciones, donde están, que son los índices, por todos los índices, sí, depende del área que vaya a buscar, están los índices que antes, en el siglo pasado, lo hacíamos por unos volúmenes así de gordos que habían, en donde estaban indexadas las publicaciones y buscábamos ahí no sé cuántas páginas que tenían todos esos índices y entonces después buscábamos la publicación, etc. Ahora es muy fácil, pues se hace en línea y entonces nosotros podemos buscar allí y orientarnos. Entonces, eso es fundamental para nuestra práctica porque eso nos distingue de lo que es lo profesional de lo que es sentido común. Hay investigaciones que estuve leyendo de opinión en términos de lo que es el ejercicio profesional de la psicología. Y hay un porcentaje importante, por lo menos estuve leyendo en España, que considera las personas que la psicología es sentido común. Sencillamente es sentido común. Y por eso es que surgen todas estas cosas de las constelaciones familiares, porque se le ocurrió a alguien, se le ocurrió lo de las constelaciones familiares, porque las barras de Access, esas barras de Access que son puntos en el cerebro, que no sé cuánto, y tú dices, pero ¿por qué esos puntos del cerebro? Y que entonces se resetea el cerebro y no sé cuánto, y para que vaya, y entonces eso lo inventó alguien, y entonces, no, es que él estuvo pensando en eso y se le ocurrió y eso es así. Pero después, cuando uno sigue indagando, es porque tuvo una revelación espiritual en donde alguien le dijo eso. Entonces, señores, eso puede ser que sea verdad, que se lo crea y que haya mucha gente que se lo crea, está bien, pero es que eso no es psicología. Es tan sencillo como eso. No es psicología y no podemos utilizarlo. Entonces, la comunidad científica, nuestra comunidad científica, somos los que definimos qué es la psicología porque vamos más allá de nuestra propia opinión. A mí me encantaría, por ejemplo, porque es otra característica de la ciencia, que es que
la ciencia va más allá de lo que es mi opinión. Mi opinión es un criterio que yo hago sobre alguna realidad, ¿bien? Claro. Entonces, va más allá. A mí me encantaría que, por ejemplo, con visualizaciones, yo pudiera obtener todo lo que yo me planteo, ¿verdad? Yo me pongo a visualizar y tengo un camión y tengo un carro último modelo y tengo una casa de mis sueños y tengo un avión. A mí me encantaría, pero eso no es verdad. O sea, eso que a mí me encantaría, pero entonces yo me pongo a visualizar toda mi vida, pierdo mi vida miserablemente visualizando y no tengo nada más bien ni cómo, porque no puedo ni trabajar haciendo visualizaciones. Entonces, eso es al extremo del ridículo. Entonces, no vamos entonces a nutrirnos desde el punto de vista psicológico por respeto a la profesión, por respeto a nosotros mismos, por respeto a la persona a la que estamos nosotros atendiendo. No podemos darle a esa persona a la que nosotros estamos tratando de acompañar en su proceso de crecimiento, de cambio real, no podemos decirle cosas a ver qué pasa. No, nosotros tenemos que saber que cuando le damos algo, va a ocurrir algo, porque tenemos la posibilidad de predecir, que es otra de las características de la ciencia. Es decir, que nosotros tenemos un conocimiento que va más allá de nosotros, que no es opinión, por lo tanto, no es sentido común, que parte de una comunidad y no es individual. Además, va a precisar qué es lo que ocurre y va a saber que cuando hace un procedimiento va a tener un resultado específico y que ese procedimiento es específico para eso que la persona está consultando. Claro. Tan sencillo como eso. Claro, claro. Yo creo que incluso si nos regimos por esto, y podemos llegar incluso a personas que no saben de psicología porque no son psicólogos y no tienen por qué saberlo, se reduciría más la venta de estrategias psicológicas. Sí. ¿Por qué lo digo, profe? Es un riesgo, ahora he visto con mucha tristeza y preocupación, y lo he conversado con muchos colegas acerca de la venta de estrategias psicológicas en Internet. No quiero hacer mención de ningún tipo de estrategia para no herir susceptibilidades, pero porque no sé quién va a ver esto, pero si algún psicólogo me está viendo que pueda estar tentado a vender psicología, porque una cosa es ofrecer nuestros servicios psicológicos basados en evidencia a través de donde quieras, de las plataformas, de algún programa que dice que se está aplicando y que se está diseminando y estás capacitando psicólogos y estás ofreciendo esos servicios para personas que vienen a consultantes, por decir algo. Eso es una cosa. Pero otra es la venta descarada de psicología en Internet. No sé, ventas, gana tu autoestima, conoce el camino de la felicidad. Bueno, te ponen una cantidad de cosas. Además es progresivo y eso ya no es ético, eso ya no habla de nuestra profesión. Eso en primero es sentido común. En segundo es ventajismo sobre las personas que desconocen que para poder tener un cambio necesita revisar más profundo la situación, sea desde el enfoque que sea, el que usted quiera usar. No es tan sencillo establecer un número límite de días para aplicar una estrategia psicológica y que le asegures al otro que va a tener un efecto. Yo de verdad que eso lo miro con bastante preocupación porque si hay algo a lo que yo me he dedicado últimamente es a diseminar la psicología de forma respetable, ¿no? Desde lo poco que yo puedo saber. Yo no me las sé todas. Por eso justamente invito a las cápsulas personas que saben de temas diferentes a mí, personas que pueden tener opiniones diferentes a las mías y hablamos de temas cotidianos pero con perspectiva psicológica. No es más que eso. Es un espacio para los psicólogos que les interese, pero también es un espacio para personas que estén interesadas en saber, porque yo creo que el proceder psicológico no debería quedar solo en nuestra comunidad.
Porque, por ejemplo, profe, yo no veo a las personas buscando en internet cómo operar a alguien a corazón abierto. Porque yo sé que eso lo hace un profesional y que yo voy con ese profesional para que primero sea él el que diagnostique si eso es necesario. Yo no veo a cualquier persona dando consejos en internet sobre operaciones a corazón abierto, sobre cómo diagnosticar un cáncer de pulmón, sobre... No, nadie se dedica en otras carreras a hacer esto. Mientras que en psicología hay mucho intrusismo de profesionales que se quieren tomar la bandera de psicoterapeutas cuando no lo son. Y aquí sí, no sé, profesionales me pueden decir que soy un poco rígida y sí lo soy, porque sí yo creo que hay que respetar la profesión de cada quien, hay zapatero a su zapato, y dentro de nuestra propia profesión, psicólogos, si estás interesado en hacer este tipo de cosas, pues entonces hazlo, pero hazlo con procedimientos fundamentados en la evidencia, sin intentar poner de bandera primero el ganar dinero, sin anteponer el dinero a la salud mental del otro, porque puede hacer mucho daño. Y profe, yo creo que para cerrar, yo resumiría que para poder unir estas dos cosas, primero hay que aprender la técnica, hay que desarrollar la habilidad psicológica, hay que aprender a ser humilde, ser persona y a entender el mundo del otro. Yo creo que si combinamos esas cuatro cosas se puede traducir en flexibilidad en la práctica clínica, todos respaldados en la práctica basada en la evidencia, o por lo menos la mitad o más de la mitad de lo que hacemos así sea, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Espero que no sea la última vez. Lo voy a seguir invitando. Y creo que me gusta mucho su postura de cuestionamiento y todo eso, porque mucho de lo que yo hago, por lo que vamos en contra de la corriente los dos. Y si quieren encontrar al profesor, si quiere decir su red social, profe. Estoy en Instagram, @pablo.canelones, en Twitter, @pablo_canelones, y tengo una página que está en construcción, pero ya está bastante buena, que es www.pablocanelones.com. Muchísimas gracias. A mí me encuentran como @psico.vínculo en Instagram y en Facebook me encuentran como psicóloga Joana Sánchez. Esto fue Entre Psicólogos y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye.